Hola, bendiciones para todos, bienvenidos a nuestro devocional diario. Hay algo que a mí me asombra de Dios y es su fidelidad. La fidelidad de Dios es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿no? Cómo el ser humano, siendo aún imperfecto, con tantos errores, pecador, y si vamos a palabras más fuertes, siendo malo, Dios sigue amándolo, ¿no? A pesar de todo lo que hace, ¿no? Dios no ama el pecado, Dios ama al que comete el pecado, a pesar de sus errores. Y Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. La fidelidad de Dios es algo impresionante y es algo que a mí me asombra. Muchas personas dirán, no, Dios no ama ni al pecador ni al pecado. Pues eso es pensamiento de cada cual. Pero si tú te analizas y miras tu vida, yo creo que tú has fallado bastante en tu vida y a pesar de eso Dios no te ha abandonado. A pesar de que hemos fallado, de que nos hemos equivocado, de que hemos pecado, de que hemos fallado contra otras personas, Dios siempre ha estado ahí. Nos ha sustentado. Cada mañana su misericordia ha sido nueva para con nosotros. Y la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, nos dice lo siguiente. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Esa pequeña frase me impacta mucho porque habla de la fidelidad de Dios. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Qué quiere decir? Esto es a lo que yo me refería cuando les decía que a pesar de que fallamos, nos equivocamos, Dios aborrece tal vez esas actitudes que nosotros tenemos, pero Dios no nos aborrece a nosotros porque somos su creación. Que en el camino nos hayamos desviado es muy diferente, pero Dios nos aborrece a nosotros. Él aborrece tal vez nuestras acciones, Él aborrece tal vez las cosas malas que nosotros hacemos en el transcurso de nuestra vida. Pero Dios es fiel. A pesar de todo, mira a tu alrededor. Puedes respirar, puedes estar con vida, puedes tener una familia y siempre recalco todas estas cosas. El sacrificio de Dios en la cruz demuestra la fidelidad que Dios tiene para con nosotros, su creación. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos da una oportunidad que tal vez era nula, una oportunidad que usted y yo no merecíamos por nuestras obras ni por los sacrificios que podíamos entregar, porque la maldad del mundo era tanta que ya no habría un sacrificio que valiera la pena. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz pudo pagar la deuda que se tenía con Dios. Y la fidelidad de Dios es tan grande. Dios nos mira desde el cielo y tiene misericordia. Esa palabra, métasela en la cabeza. Dios tiene misericordia. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y Dios tuvo misericordia con nosotros a través de Jesucristo. La fidelidad de Dios es muy grande para con nuestra vida. Fallamos constantemente, nos equivocamos, cometemos pecados contra nuestros hermanos, pero Dios ha estado ahí dándonos oportunidades cada día. Cada mañana que tú te levantas es una oportunidad que tú tienes de rehacer las cosas, de reivindicarte, de hacerlo bien. Dios te ha dado una nueva oportunidad. Dios ha sido fiel en todo momento de tu vida. Y tú dirás, ¿y en los momentos malos Dios fue fiel? Sí, Dios fue fiel porque te estuvo cuidando. Si en los momentos malos Dios no hubiera estado contigo, tal vez tú no estuvieras contando la historia de ese momento malo. Si en los momentos malos Dios no hubiera estado contigo, tal vez tú no hubieras soportado ese momento malo en tu vida y no estarías en este momento contando la historia de cómo tal vez Dios te transformó. Y esto no solamente es para las personas creyentes o no creyentes. Yo veo muchas personas que dicen, no, yo tuve un momento difícil en mi vida, pero si no hubiera sido porque me aferré a Dios, no era capaz o no hubiera sido capaz de salir de esa circunstancia. No tienes que ser una persona extremadamente religiosa para darte cuenta de la fidelidad de Dios. Y es algo que nosotros constantemente pasamos por alto. Y más que constantemente, casi siempre. Pero el Señor es fiel y esta frase, los fortalecerá. A esto me refiero cuando les digo que a pesar de las circunstancias y de las pruebas que nosotros pasamos, Él ha estado ahí con nosotros. Su fidelidad es infinita y Él nos fortalece en los momentos de dificultad. Como les decía, solamente Cristo puede y pudo haber roto esa maldición a la que estábamos atados y era estar apartados de la gloria de Dios por no ser dignos. Pero su fidelidad y su amor hacia nosotros es tanto que entregó a su propio Hijo para que tú y para que yo tuviéramos una oportunidad. ¿Qué estás esperando para tú corresponder a esa fidelidad de Dios? Apártate de lo malo, hazte a un lado de todos esos caminos que te llevan a la maldad, de aquellas personas que corrompen tu vida
y de aquellas acciones que te apartan de Dios. Intenta ser fiel, porque tal vez no sea fácil. Nosotros no somos Dios, ni mucho menos, pero si lo intentamos podemos hacer algo. Apártate del pecado, sé grato con la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios es algo que nosotros deberíamos entender en nuestra vida. Cada vez que nosotros nos levantamos, ahí está la fidelidad de Dios. Cada vez que nos alimentamos, ahí está la fidelidad de Dios. Cada vez que salimos a trabajar, ahí está la fidelidad de Dios. A pesar de nuestros pecados, Dios ha sido fiel. Bendiciones para todos. Les habló su amigo y servidor, César Serrano.